Le damos paso a ella, a la número 1, a la heredera, Mariana Sánchez, que hoy viene con una columna que es parte 1. Es la parte 1. Bienvenida. Bueno. ¿Alguien sabe qué día es hoy? A ver, Juanchi, que tiene las efemérides. No. Te mató. Bien. Hoy no lo revises Hoy, porque tengo columna. hoy es el día del lector, y yo le agrego, o lectora argentino-argentina, por el nacimiento de Jorge Luis Borges, que era un viejo gorila, así que no voy a hacer una columna sobre él, sino que como buena lectora voy a hacer una columna sobre, la primera parte de una columna sobre mi escritora y persona favorita, Mariana Enríquez. Aplausos imaginarios. Bueno, la verdad que es medio difícil porque pensé, bueno, ¿qué hago? Hago toda la oda que haría yo opinando sobre Mariana y contándole lo mucho que la amo y por qué. Sí. Les cuento sobre su carrera, hago un poco de las dos, no sé, ponemos un video de ella. Dije, bueno, vamos a hacer un poco de todo. Así que, si no me equivoco, acá nadie en la mesa ha leído a Mariana más que yo. Nadie en la mesa ha leído. No. Ha leído jamás. Nadie leyó acá. No somos lectores, no es nuestro día. Nadie. No puedo, chicos, con los lentes. Me siento medio Bueno, tranqui. rara. No es momento de ser diva. Es momento de ser intelectual. Es como que por la calle me la banco con los auriculares, pero así a vivo. Además, me hice las pestañas también. Es complicado, es complicado. Mariana Las Enríquez, Tintín. Pará, he tenido también, placer. chivo de pestañas, también nos pueden ahí hablar. Canje de pestañas. Para las chicas. Para las chicas. Ah, ¿sí? Y para Uñas. los chicos. Nails se dice, Malena. Nails Dios, estás re out. Dios, estás Dios, pibas. estoy re antigua. Bueno, Mariana Enríquez, escritora, periodista y docente argentina, también conocida como una de las fundadoras de esta nueva narrativa argentina y de las grandes autoras latinoamericanas del último tiempo, además de ser una estrella de rock, así la definió el New York Times. Bueno, yo la verdad que iba a traer un libro de Mariana, pero hoy vine sin mochila y no voy a andar con el libro caminando por la calle porque se me llega a caer y me pego un tiro, porque además son carísimos. Pero bueno, Mariana Enríquez tiene 50 años y estos últimos años, a pesar de que su carrera como escritora arranca hace ya muchísimos años, tipo estamos hablando 1995, cuando publica su primer libro, Bajar es lo peor, que ahora vamos a ir hacia eso, se hace muy conocida en estos últimos años, principalmente por su novela Nuestra parte de noche, que salió en el 2019, y también por todo el crecimiento que tiene la lectura de terror durante la pandemia, ¿no? Creo que la mayoría de sus libros, que algunos fueron, bueno, Bajar es lo peor es de 1995, después tenemos sus antologías de cuentos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, que se terminan popularizando cada vez más durante todo lo que fue la cuarentena eterna que vivimos nosotros. De hecho, tengo un amigo, Andy, que le mando un beso, que también es muy fanático de Mariana, que tuvo la oportunidad de charlar con ella una vuelta en la Feria del Libro, si no me equivoco, y ella le decía que creía que todo este fenómeno de la gente volcándose mucho más al género de terror durante la pandemia tenía que ver con que había un poco de ganas de tenerle miedo a otra cosa que no sea agarrarse COVID. Entonces se da todo este fenómeno de la literatura de terror en español, que creo que por eso también es muy importante Mariana desde ese lado. Y también me parecía que, además de por todo mi fanatismo, está bueno traerla porque Mariana Enríquez es una autora que escribe el género de terror, pero es un terror muy de lo que podría ser el realismo mágico. Y toca muchísimas temáticas desde una perspectiva profundamente latinoamericana, sobre todo argentina, desde la cual trata temáticas como la pobreza, la desigualdad, los trastornos alimenticios, las violencias de género, la dictadura, la crisis económica. El primer libro de ella sale en el 95, que ella lo escribió con 19 años y se publica a sus 21. Y es un libro en el cual se plasma mucho, ¿no? Como esta cosa de un adolescente viviendo toda la vuelta de la democracia, la crisis económica, el sexo, las drogas, como todo este autodescubrimiento juvenil. Y es un libro también en el que se plasma muchas de las obsesiones de Mariana, de las cuales ella habla un montón constantemente en sus entrevistas, y creo que hay algo que también la vuelve muy particular y muy, muy divertida para el público joven, que es que ella se describe como una fanática.
O sea, Mariana en realidad saca este primer libro, Bajar es lo peor, en 1995, y como que ahí se vuelve medio una escritora de culto. De hecho, en la reedición, que recién ella permite que se haga en el 2013, porque dice como, no, o sea, toda esta locura no, cuenta no en el prólogo del libro, pero como en el antes de empezar la historia, que había gente que le escribía como, bueno, ¿dónde pasó esto? Como decime dónde vive este personaje, por favor, como gente que le iba a buscar al laburo, que le escribía mails, que le escribía cartas, como genera cierta locura. Y yo que lo leí y después lo corroboré con algunos de mis amigues, te sucede un poco eso, como que está muy bien plasmado toda esta obsesión y este fanatismo que tiene ella. Entonces te lo transmite bastante, quedás como medio ahí, medio psycho, sobre todo con uno de los protagonistas que se llama Facundo, y que tiene todas estas características de una adolescente obsesionada con los vampiros, obsesionada con el sexo entre hombres, con la noche, con salir, la prostitución, las drogas. Hay mucho también de cómo ella retrata como toda la crudeza de las desigualdades sociales, toda la violencia de la calle, lo oscuro que puede ser un montón de situaciones de tanto de violencia como de consumo. Creo que está bueno, a mí me interesaba traerla porque esta particularidad que tiene Mariana de poder plasmar de esta manera la realidad de nuestro país, y que por ahí se puede traspolar a otros países de Latinoamérica. No sé, creo que en un momento en el que estamos cuestionándonos tantas cosas y con tantos miedos y tantas angustias y tanto caos, por ahí está bueno, ¿no? Volcarse un poco a la ficción, que un poco no deja igual de plasmar todo eso. Porque una de las mayores influencias que ella nombra al hablar de, bueno, escritores, músicos y demás que la inspiran es Stephen King, que para quien no lo sabe, Stephen King es el autor de Carrie, de It, no se me vienen ahora un par más, como las más conocidas. Misery, gracias. Y ella lo que cuenta es que a partir de este autor aprende que o sea, la importancia de que para generar terror tiene que ser algo conocido, ¿no? Porque ella, por ejemplo, esto acá la estoy parafraseando, por ejemplo, Carrie es una historia que si vos le sacás los poderes a Carrie es un school shooting, o sea, es una piba que sufría bullying y es una masacre escolar, que es algo que sucede todos los días en Estados Unidos. Entonces vos esa historia, si la haces acá en Argentina, y probablemente no tenga el mismo peso y el mismo terror que tuvo en Estados Unidos, que es algo de su cotidianidad. Ahora, por ejemplo, en Las cosas que perdimos en el fuego, que es el primer libro que yo leí de ella, a recomendación de mi amigo Iñaki, que le mando un beso, el primer cuento es El chico sucio, que trata sobre un nene en situación de calle en la zona de Villa Constitución. Y es automático. Digo, vos empezás a leerlo y automáticamente hay imágenes que te aparecen, hay olores que te aparecen, hay caras que podés ver. Hay chistes que podés identificar de manera muy sencilla. Creo que hay una cercanía que ella logra, que está muy buena, y que eso es lo que da terror. Digo, como no necesariamente se trata de apelar a la cuestión del fantasma y la cuestión del espíritu y demás, sino que a veces, como muchos de sus cuentos y muchas de sus historias plasman, lo que da terror es, no sé, que hubo una dictadura en la que hubo 30.000 detenidos desaparecidos, que mientras vos te vas a tu casa hay un pibe que está durmiendo en la calle, que, no sé, los santos paganos. Digo, ella plasma mucho de eso, ¿no? La Ochito Hilson, la muerte, distintas ahí costumbres del interior del país también se hacen muy presentes, y una de ellas donde lo plasma es en El aljibe, que es uno de los cuentos con los que ella vuelve, digamos, a la literatura. Porque, ¿qué pasa? Ella saca Bajar es lo peor, con 21 años, se genera todo este fenómeno de locura, y ella dice como, bueno, no, esto no, y se vuelca al periodismo cultural, un periodismo de música, de rock, como dentro de todo ese universo, que hoy en día ella sigue haciendo periodismo de todas maneras. Es subeditora de Radar, que es como el suplemento cultural de Página 12, donde ella sigue escribiendo. De hecho, otra cosa que iba a traer y no quise sacar de mi casa por si le pasaba algo, es el diario de Página 12, el día que falleció el Diego, donde ella escribe una columna, que les recomiendo buscarla porque está muy buena,
Que de hecho, dato curioso de Mariana Enríquez, algo que ha contado muchas veces es que a la única persona a la que le prendió una vela es a Diego Maradona. Porque obviamente le preguntan todo el tiempo estas cosas. De hecho, le preguntan, ¿no te da miedo cuando estás escribiendo? ¿No te da miedo lo que vos misma escribís? Y bueno, demás, un montón de morbos que yo igualmente también le preguntaría, me parece. Pero bueno, ella vuelve a la ficción entonces en el 2004 con una novela que se llama Cómo desaparecer completamente, sobre la cual no voy a ahondar mucho porque honestamente no la leí. Si alguien me la quiere regalar, la voy a aceptar con muchísimo gusto. El 13 de octubre es mi cumpleaños. Pero bueno, de nuevo en esta línea de plasmar todas estas realidades de crisis económica, social y política en Argentina durante los 2000, ¿no? Tenemos relatos fantásticos en los cuales también, o sea, podemos ver relatos sociales y relatos psicológicos de nuestra anatomía de país, digamos, ¿no? Después sigue con El Aljibe, que es un cuento que escribe por encargo para una antología de cuentos, y en el 2009 El Aljibe pasa a formar parte de Los peligros de fumar en la cama, que es esta primera antología de cuentos que ella publica, que también recomiendo muchísimo. Todos los títulos que voy a nombrar los voy a recomendar porque honestamente son muy buenos. Y después escribe Alguien camina sobre tu tumba en 2013, que es un libro de crónicas de ella recorriendo cementerios alrededor del mundo. Porque obviamente con estas giras que realiza con las editoriales, de hecho, otra particularidad de Mariana que me parece que está muy buena es que ella tiene mucha cercanía con su público. Hay algo con quienes somos un poco fanáticos de ella, que es como que se generó cierta comunidad, ¿no? Tiene muchos fanáticos que hacen fanart, que escriben, no sé, historias aparte de algunos de los personajes, que rescatan muchísimas cosas, la tienen tatuadas las portadas de sus libros y demás. Y ella constantemente está dando charlas. Digo, hace poco estuvo haciendo una gira que creo que se llamó No traigan flores, como en distintos teatros en los que ella como ambientaba con toda la música que le gusta y leían algunos cuentos y demás. Y recientemente este libro se reeditó, también me lo pueden regalar porque no lo tengo. Y ella lo que dice es que a cada país al que va se encarga de ir y visitar los cementerios e investigar la historia y cómo en ese país o en esa cultura se trata la muerte y de qué manera, no sé, las catatumbas, todo es como, ella es muy así, muy punk y muy dark. Después saca La hermana menor, que es una biografía sobre Silvina Ocampo en 2014, que acá también hay algo muy copado de ella, que es que en una entrevista que le hacen en la Feria del Libro del año pasado, si no me equivoco, le preguntan si iba a volver a hacer algún libro de este estilo, y ella cuenta que empezó a escribir, o sea, porque también todo el tiempo le preguntan si le pasan cosas paranormales, a lo cual responde que por lo general no, pero en estas dos preguntas, una anécdota que ella cuenta es que pretendió empezar a escribir una biografía sobre Alejandra Pizarnik y se le choteó toda la computadora y se le borró todo. No. Y cuando la llevó a arreglar, la computadora estaba perfecta, o sea, no tenía ningún tipo de problema, estaba todo el resto de los archivos, nada más faltaba el borrador de Pizarnik. Entonces ella dice, claramente Alejandra Pizarnik no quiere que yo escriba un libro sobre ella, así que no vamos a molestar a su pobre alma. Y no lo vamos a hacer. Flashero. Pero bueno, eso me parece que es muy copado porque si hay un solo acontecimiento sobrenatural que le sucedió y encima tiene que ver con Pizarnik, es como todo aún más genial. Pero bueno, y después en el 2016 saca Las cosas que perdimos en el fuego, donde hay 12 cuentos también con estas temáticas que yo le decía antes, la depresión, la desigualdad, la pobreza y demás. Que a mí me pasa algo que yo... esto personalmente, yo no soy una persona que consuma terror, yo soy muy cagona, de hecho hasta me cuesta a veces dormir con la luz apagada, entonces no, literal, fui muy reticente a empezar a leer a Mariana Enríquez, sobre todo porque en este cuento, esto es una intimidad absoluta, seguramente ya se los he nombrado. Esto es un lugar seguro. Pero en Las cosas que perdimos en el fuego hay un cuento sobre el petiso orejudo. Uy, sí, yo fui a Ushuaia y lo vi.
el cual forma parte de un gran momento de mi vida en el cual yo estuve traumada con su historia. Digo, a mí esto es súper personal y es tipo, parece joda, pero es real. A mí en el secundario me llevan le voy a contar muy rápido, a un tour que se llama Buenos Aires Misteriosa, como que te llevan por todo Capital Federal contándote historias de distintos asesinos y criminales. Por la manzana de las luces. Claro, te llevan tipo al cementerio de Bien. Recoleta, te llevan al conventillo donde vivía el Petit Orejudo, te llevan a la pensión donde vivió Gilla Murano, como que todo ese flash. Está buenísimo, háganlo si pueden. Claro, y todo muy lindo, todo muy divertido, hasta que me cuentan la historia del Petit Orejudo, que era un nene, o sea, un chabón que parecía nene y mataba bebés. Y volví a mi casa y dejé de dormir, o sea, durante años. ¿Años? O sea, yo me iba a dormir y sentía que el chabón estaba parado. Ay, en la no, esquina, o sea, pobrecito. Pero ya además no no eras un tuve bebé. mejor idea. Yo soy una persona que tiene personalidad fanática, por no decir obsesiva. Entonces, cuando algo me resuena en la cabeza, no puedo parar hasta que investigo absolutamente todo. Y no tuve mejor idea que verme todos los videos de YouTube que encontré sobre el Petit Orejudo, la película del Petit Orejudo. Ayer. No sé, 13, 14. Por eso, Ah, igual, sí. estamos hablando Male, lectora, joven. Joven. Pero me duró muchísimos años. De hecho, cuando Iñaki me contaba sobre Mariana Enríquez, que en un momento lo nombra al pasar, yo tipo, no. O sea, en esta casa no se puede nombrar. O sea, la palabra con P. Claro, ¿qué querés Como, traer o sea, del pasado, realmente los como fantasmas? Hubo un momento y era como todos se me cagaban de risa y yo tipo, no, o sea, me agarra un ataque de pánico. Como fue muy duro. Y también me resistí mucho porque es eso, soy muy cagona, no me gusta la verdad el terror, pero en un momento Iñaki no me dejaba de decir que había un cuento que se trataba de unas nenas que contactaban a un detenido desaparecido jugando a la Ouija. Y yo estaba como, esto es muy raro, y en un momento dije, ay, debe ser re polémico, me voy a re enojar, y sabrán que me encanta enojarme, entonces dije, lo voy a leer. Y la verdad que no, la verdad que fue la puerta a un universo muy piola en el cual esto que les decía antes, no es el terror de Actividad Paranormal, ni el terror de, no sé... Freddy Krueger. Claro, que hay igual muchísimo... Me encanta, levanta todo, ¿viste? Como que ¿es mainstream, no mainstream? Terror, sí, y suspenso y drama. Pero tiene esta cosa de que es un terror diferente, digo, la sensación me que a uno encanta. le da en el cuerpo, ¿no? Cuando tiene miedo, no es lo mismo la sensación de que... Como hay algo en a el mí cuello que decís, esto no está nada bien. Te genera terror más que A la miedo. sensación de taparme la cara. Lo que Claro. me contás me lleva al terror que yo le tenía al Eternauta, por ejemplo. Bueno. Yo de chiquito lo tuve que dejar y lo volví a agarrar de más grande porque me daba miedo. Y no era pero me daba miedo. Y siento que, porque es esto, una invasión en River, acá, digo, la cercanía con las cuestiones era como... Y lo dejé también a los 13, 14, dije, no, esto me da miedo. Venía de Patrusí y Mafalda y dije, no, para esto es un poco, montón, Oster, Geleto. Y ahora tengo tatuado el Eternauta porque también Muy tengo bien. tendencia fanática. Sí, a mí, yo me encantó. Tuve mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que el primer cuento que leí sobre ella fue, de ella, fue El Chico Sucio. Y después, cursando taller de expresión en la facultad, termino escribiendo una crónica de lo que fue para mí leer ese cuento. Porque también es sobre un nene en situación de calle, problemática que yo trato en mi militancia hace muchos años. Entonces también es como que al principio dije, no, esta hija de puta está como metiéndose en cualquiera. Después dije, no, esto es terrible. No, me está criticando a mí. No, o sea, fue como... Y de repente dije, ¡ah! O sea, fue todo muy paralizante. Y me acuerdo que lo terminé de leer y encima yo me había agarrado COVID. Entonces estaba aislada en el fondo de mi casa y se estaba haciendo de noche. Y yo como la concha de tu hermana, pero no podía parar de leer los cuentos de Mariana Enríquez. Y bueno, y así fui... Estaba haciendo de noche, el terror a la oscuridad. No, es que me da mucho miedo la oscuridad. A mí me daba miedo. Yo miraba abajo de la cama cada vez antes de irme a dormir. Yo me acuerdo que miraba, a mí me pasaba tomaba que olor y miraba. no podía dormir como mirando a la pared No, porque sentía que algo... O no. sea, cuando era más chica era la huérfana el miedo, después se transforma en el Claro, Petit Orejudo. claro. Y que Y ahora nace no te- sé qué es la inflación, ¿no? Sí, O sea, sí, a sí. esta altura. Pero me acuerdo que en un momento ya era como, loco, necesito dormir, ¿entendés? Como, Claro. no puedo más. Calmate. Y en una dije, ay Dios, era re pendeja, además, tenía, no sé, 9 años. Y mi conclusión fue, bueno, loco, estoy yendo a la huérfana, que me mate. Claro. Y ya está, ¿qué No, vas yo a tenía- hacer? Pero además es eso, como, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a cagarme a trompada con la huérfana? No, quizás sí. Mi terapeuta después le puso sentido a esta cuestión de como querer enfrentar el miedo. Sí. Yo también hacía cosas como andar por mi casa a oscuras para
para saber dónde estaban las cosas. Y hay una metáfora, y como no tenerle más miedo, ¿viste? Como, ¡ah! Salir corriendo, como, ¡ah! Estás ahí, monstruo. Preparado para salir Corte corriendo. reparado de mano. Y después una metáfora muy linda que me dejó mi psicóloga, que es como con esas cuestiones que te dan miedo, sacarle la sábana al fantasma. Como, Ok. y a mí me quedó como, oh, qué re poético, amigo. Como Tengo no que seas andar en cagón, pelotas, bro. dijiste. Sacarle la sábana al fantasma, Bueno. enfrentarte a tu miedo y leerte eso. todas las novelas de Mariana Enrique. Decir, si viene la huérfana que me mate, Claro. no me importa, ya está, quiero dormir. Me encanta. Pero bueno, volviendo a Mariana Enríquez, después de este gran libro de cuentos que les recomiendo como siempre, saca Este es el mar, que es una novela que es, para mí, dentro de todo lo que he leído de ella, mucho más amena, que, o sea, es muy perturbadora, pero a la vez es más tranqui. O sea, por ahí para arrancar está bueno. Que encima yo mi copia la tengo firmada por ella, porque la fui a buscar cuando hizo una firma de libros, cuando yo estaba en Madrid. Que también es, y acá se plasma mucho la cuestión de la Mariana rockera, que igual siempre está presente, pero es como, básicamente de lo que trata la novela, es un enjambre que se encarga de convertir en ídolos a los rockeros, digamos, y crear todo su horda de fanáticas, y como que ahí onda mucho en esta cuestión de como el poder de los grupos de fanáticas, o sea, la locura que generan, como ella es muy fanática de las fanáticas, como le parece fantástico toda esta cuestión de una horda de minas gritando al unísono y queriéndose desgarrar las venas por un rockero, un falopero. Entonces el cuento ahonda un poco la novela ahonda sobre eso y está muy buena, es bastante colorida, a diferencia de por ahí otras cosas que he leído sobre ella, y es cortita, así que de nuevo también la recomiendo. Y ahora llegamos al 2019, que llega la mejor novela del siglo, del último siglo, que es Nuestra parte de noche, que es la gran novela con la que ella se consagra. Digo, este es el momento en el que el New York Times dice, bueno, esta es una obra monumental, escrita por una estrella de rock, textual. Está traducida en más de 20 idiomas y básicamente es una novela en la que se ve profundamente la historia argentina, en la que hay es muy retorcida y a la vez es muy genial, y ahí es donde creo yo se asenta bien su comunidad, ¿no? Porque la mayoría del fanart y la mayoría de las charlas que ella da tienen que ver con esta novela, que no quiero ser repetitiva, pero la recomiendo mucho. Yo tuve la suerte de que me la regalé un gran amigo mío, Juan, y que le mando un abrazo. Y nada, acá es donde es como la obra cúlmine de todas estas obras previas de ella. Digo, como recomiendo mucho que si la van a leer, lean antes por ahí algunos cuentos, introduzcanse en el mundo Mariana Enríquez, porque creo que es parte de un multiverso. Y hay como ciertas cosas así perturbadoras y ciertas obsesiones que plasma ella y cierto lenguaje y cierto código que me parece que está bueno tener un poco ya incorporado a la hora de llegar a la novela, porque si no la novela es una cagada a trompadas, más allá de que igual es un baldazo de agua fría. Pero bueno, y ahora ella actualmente está de nuevo hablando de la novela, porque también esto que yo les decía antes, la novela sale en el 2019, y sin embargo ella hoy en día sigue hablando de eso por todo lo que se genera después, ¿no? Durante la pandemia, la gente comprando sus libros, ahora se reeditó Bajar es lo peor, que ella, claro, dice, yo nunca lo volví a leer, o sea, ella lo escribió a los 19 años, y cuenta que era una novela que escribía tipo en las hojas del cuaderno, daba vueltas, y lo iba girando en su grupo de amigos a ver qué les parecía, y era como medio el entretenimiento entre ellos, y hoy en día es una novela muy reconocida. Así que no quiero andar mucho más porque quiero dejarme algo para la segunda parte. Me parece muy bien. Pero bueno, como último gran dato es que ella obviamente está constantemente haciendo recomendaciones de música y de películas y demás. Es muy divertida en Instagram, responde los mensajes si le mandas algo divertido. Y la última de ella, por la cual es más amada de lo que ella era, es que es muy fanática de Taylor Swift y muy fanática de Lana del Rey. De hecho, escribió una nota sobre Lana del Rey en página 12, que está muy buena. Así que googleen Mariana Enríquez y vayan a leerla.